Antes de comenzar, debo aclarar, que ninguno de los personajes de ambos animes me pertenece, todo el crédito a sus autores. Así como recordarles que esto es un fanfic, por lo que, si ves un cambio en la historia, es para poder llevar la trama de manera conveniente. Sasuke en Kimetsu no Yaiba. Temporada 4. Capítulo 8. La noche en el escondite de los cazadores de demonios alcanzaba su punto álgido. Sasuke y Shinobu decidieron descender del tejado de la finca mariposa. El ambiente en la habitación de la Pilar resultaba incómodo. La pareja se encontraba sentada en el suelo, viéndose mutuamente. Entonces, ¿tienes una relación con ella? Con la mirada desviada y acariciando nerviosamente su brazo, Shinobu se sentía visiblemente ansiosa. Sasuke reflexionó unos instantes. La pregunta le tomó por sorpresa, ya que hasta ese momento no había dado indicios de su relación. No negaré que eso es verdad. Pero no creo que mi relación con Hina importe en este momento, añadió Sasuke observando cómo la Pilar se sonrojaba. Lo entiendo, es solo que no creí que durante este tiempo ustedes dos hayan formalizado una relación. Aunque entiendo los motivos, después de todo, Hina siempre ha estado para apoyarte. El comentario de Shinobu afectó profundamente a la Pilar, cuya expresión se volvió melancólica mientras lágrimas amenazaban con brotar. Sasuke comprendió de inmediato a qué se refería. Aquel día en que Shinobu se negó a hablar fue el día en que sus caminos se separaron por completo. Aún en ese momento, el pelinegro desconocía los motivos, los había reflexionado extensamente, pero no tenía una respuesta concreta. Respecto a ese día, me gustaría saber, ¿por qué?, preguntó Sasuke, captando la atención de la Pilar, quien lo miró directamente a los ojos. Shinobu se frotó los ojos. No lo sé. Me sentía aturdida ese día, como si una parte de mí quisiera desaparecer por completo, admitió la Pilar, apoyando sus manos en el suelo. Yo no estaba lista para afrontarlo, no tenía el coraje para expresarte directamente lo que sentía, continuó ella, su confesión resonando con fragilidad en su voz. No tenía el valor de mirarte a los ojos en ese entonces. Pero cuando te fuiste, me sentí tan culpable. Quería fingir que no había pasado nada, pero al final, nunca lo superé, concluyó, apretando sus puños con fuerza mientras luchaba por contener las lágrimas. Lo que pasamos juntos me corroían por adentro. No podía soportar ni siquiera ver mi reflejo sin sentirme incómoda. Con un gemido de dolor, Shinobu dejó que algunas lágrimas se deslizaran hasta el suelo. Sasuke había permanecido en silencio durante todo ese tiempo. Observaba la reacción genuina de Shinobu, sintiéndose reconfortado internamente. Apreciaba profundamente a la Pilar y comprendía la complejidad de su ser. Su mente estaba inquieta, captando el dolor en cada palabra que ella pronunciaba. Shinobu mantenía la cabeza baja, las lágrimas continuaban su curso. De repente, sintió la sensación reconfortante de una mano sobre su cabeza. Alzó la vista. El pelinegro la contemplaba con una expresión difícil de descifrar, una extraña amalgama de felicidad y tristeza. No estoy molesto por lo que hiciste. Y, honestamente, tengo parte de la culpa en este asunto. Las palabras de Sasuke desconcertaron a la Pilar. No comprendía completamente a qué se refería. Pude haber hablado contigo, pero opté por dejar pasar el tiempo para hablar contigo en su momento. Supongo que no eras la única con miedo de expresar lo que sentía, expresó Sasuke mientras limpiaba el rostro de Shinobu, quien aún se veía visiblemente afectada. Sin embargo, fui yo quien te besó. Toda la culpa recae en mí. Además, gracias a mi silencio, fuiste expulsada, y seguramente has estado sufriendo desde entonces, añadió la cazadora, mientras limpiaba sus mejillas con la manga de su haori. Sinceramente, mi vida después de ser expulsado no difiere mucho de la que llevaba antes de convertirme en Pilar. He estado viviendo con Hina, y Oyakata-sama me asignó la responsabilidad de algunos cazadores, explicó el pelinegro, pero al mencionar esto último, no pudo evitar sentirse afectado. Shinobu percibió su reacción. No entendía completamente por qué, pero sabía que esas respuestas no eran habituales en el pelinegro. ¿Pasó algo malo con ellos?, preguntó con tono preocupado, con una expresión confusa en su rostro. Sasuke exhaló profundamente, su mirada mostraba pesar. Uno de ellos falleció durante nuestro enfrentamiento con esa luna superior, anunció, y la noticia golpeó a la cazadora como un balde de agua fría. ¿Qué has dicho?, preguntó la Pilar afectada, su mirada dirigida al pelinegro con expresión dolorida. ¿Uno de ellos murió por mi culpa?
se cuestionó Shinobu para sí misma, apretando el pecho con molestia. Al escuchar eso, Sasuke quedó sumamente confundido. No entendía a qué se refería Shinobu, y por más que trató de comprenderlo, falló en el intento. ¿De qué estás hablando?, interrogó el Uchiha, mostrando una profunda confusión en su expresión. Me refiero a tu enfrentamiento con ese demonio. Sé que hicimos una promesa, pero no imaginé que la vida de otros cazadores estaría en juego, expresó la Pilar con frustración palpable en su mirada, dirigida hacia el pelinegro. Sasuke negó con la cabeza mientras cerraba los ojos brevemente. No es lo que estás pensando. Esas simples palabras fueron suficientes para sembrar confusión en la mirada de la Pilar. Mi intención no era cazar a ese sujeto en particular. Estábamos explorando algunos pueblos fuera del rango de protección, y fue pura casualidad encontrarnos con él, explicó el pelinegro, desviando la vista hacia el suelo. ¿Rango de protección?, murmuró Shinobu para sí misma, llevándose un par de dedos a los labios. Ahora tiene sentido por qué nunca apareció otra vez, reflexionó la Pilar con un interés especial. La organización abarca una cantidad considerable de terreno, pero no puede patrullar todo el país. Es normal que haya demonios fuera del rango de vigilancia, respondió Sasuke antes de ponerse de pie. Shinobu lo observó, sintiéndose nerviosa. Había estado esperando verlo durante mucho tiempo, y ahora que finalmente tenía al pelinegro frente a ella, no quería que se fuera tan rápido. Casi por instinto, la Pilar agarró el Haori de Uchiha, sorprendiendo al pelinegro con su acción. Sasuke bajó la mirada para verla. Su mano aferraba la parte baja de su Haori mientras mantenía la cabeza agacha. ¿Te marchas tan rápido?, cuestionó Shinobu con un tono de voz quebrado, incapaz de levantar la mirada. De repente, su mano fue tomada por una más grande. Cuando finalmente alzó la vista, vio el rostro del pelinegro frente a ella, mirándola con cierta preocupación. Vine aquí principalmente para hacer las paces contigo. Quería expresarte mis sentimientos y hacerte saber que no estoy molesto contigo, dijo Sasuke, soltando la mano de la Pilar mientras ella lo observaba con tristeza en sus ojos. Lamento no poder corresponder tus sentimientos de la misma manera que tú los tienes por mí. Me gustaría poder convivir contigo con mayor regularidad, pero oficialmente no tengo derecho a venir a este lugar, continuó el pelinegro, acariciando con delicadeza la mejilla de Shinobu. El tacto de su mano generó un extraño sentimiento de calidez. La pequeña mano de Shinobu sostuvo la del pelinegro mientras frotaba su mejilla con la extremidad del Uchiha, cerrando los ojos. Sasuke interpretó esto como un gesto emotivo por su parte. Era plenamente consciente de que, en estos momentos, dada la situación por la que estaba pasando su amiga, todas esas cosas que debían estar cruzando por su mente la hacían sentir intranquila. Solo esperaba que algo tan pequeño como eso la hiciera sentir un poco mejor, al menos. Después de unos momentos, la Pilar estaba a punto de soltar la mano del pelinegro, pero se sorprendió al sentir cómo Sasuke la abrazaba. Los brazos de Uchiha la envolvían con fuerza, y ella podía sentir una calidez que recorría todo su cuerpo. Tras unos segundos, el pelinegro rompió el abrazo y se separó para mirar a la Pilar a los ojos. Te prometo que vendré a verte pronto, pero debes prometer que empezarás a comer mejor, dijo Sasuke, observando cómo Shinobu parecía visiblemente más delgada. La Pilar sujetó su abdomen como un reflejo ante el comentario, pero una sonrisa escapó de sus labios. Está bien, prometo poner todo mi esfuerzo, pero debes venir a verme al menos una vez por semana, respondió Shinobu, mirándolo con expresión dubitativa. El pelinegro negó con la cabeza, mostrando una pequeña sonrisa en sus labios. De acuerdo, pero quiero ver una mejora la próxima vez que venga a verte, inquirió Sasuke mientras se ponía de pie. Una sonrisa iluminó el rostro de la Kocho, mirando a Uchiha de manera efusiva con un pequeño resplandor en sus ojos. Sasuke asintió con la cabeza mientras daba unos pasos hacia atrás. Nos veremos pronto, dijo antes de desaparecer a una alta velocidad, dejando en el suelo el abanico que había obtenido en su última pelea. Shinobu quedó algo sorprendida por la velocidad del pelinegro. Casi de inmediato, comprendió que su velocidad había aumentado considerablemente. Su atención se centró en el abanico que yacía en el suelo. La Pilar se acercó al objeto, lo levantó con su mano derecha y su expresión se endureció. Sus ojos estaban a punto de soltar algunas lágrimas, su mano apretó el abanico con fuerza. Los recuerdos de aquel día inundaron su mente, y aunque eso la hacía sentir molesta, en el fondo la imagen de Uchiha aparecía en su mente, de alguna manera logrando hacerla sentir un poco mejor.
El sol asomaba en el firmamento. Sasuke logró llegar a su residencia justo en el momento en que los primeros rayos del sol se dejaban ver. Fatigado por la falta de sueño, el pelinegro saludó a Garuda, posado en un árbol, agitando ligeramente sus alas. Al entrar en la vivienda, notó a alguien en la cocina moviendo utensilios. Con paso lento se dirigió hacia allí, encontrándose a Hina de espaldas mientras organizaba algunos huevos en la mesa del centro. La castaña estaba concentrada en su tarea, pero al escuchar pasos detrás de ella, no pudo evitar girarse. Perdón por tardarme tanto, se disculpó casi de inmediato el pelinegro, mientras la castaña lo miraba con una expresión algo impaciente. No te preocupes, me alegra que hayas regresado para desayunar, respondió Hina. Una sonrisa se vislumbró en sus labios mientras movía ligeramente su cabello con una de sus manos. Sasuke asintió antes de tomar asiento en la mesa. Hina, por su parte, se giró para empezar a preparar los huevos. Una sartén fue colocada en el fuego y 5 huevos se pusieron a cocinar. La castaña revolvía la sartén con delicadeza, completamente concentrada en la tarea. Pasados algunos minutos, Hina retiró la sartén del fuego. Colocó un par de platos en la mesa. En el primero dispuso 3 huevos, mientras que en el segundo puso los 2 restantes. El plato más abundante fue colocado justo frente al pelinegro, quien miraba la comida con una expresión complácida. Hina tomó asiento en la mesa frente a Sasuke. Sin decir una palabra, la pareja empezó a comer en silencio. A simple vista se notaba que la castaña se sentía algo incómoda mientras comía, no podía evitar mirar de reojo al pelinegro. Sasuke, por su parte, se dio cuenta de esto, pero en ese momento se sentía somnoliento y, tras terminar el desayuno, lo que más deseaba era descansar un poco. Una vez terminado el desayuno, Sasuke se levantó de la mesa en silencio. Dirigiéndose hacia el fregadero, comenzó a lavar su plato mientras la castaña continuaba comiendo sin voltear a verlo. Después de dejar su plato impecable, el pelinegro se giró. Iré a descansar un poco, el viaje de regreso fue agotador, indicó, observando cómo Hina asentía con la cabeza antes de llevarse otro bocado a la boca. Sin añadir más palabras, Sasuke se retiró de la cocina y subió al segundo piso, donde notó la puerta del cuarto de Sayuri cerrada. Supuso que la rubia debía necesitar descanso, así que, para no molestar, decidió limitarse a entrar en su propia habitación. Cuando la puerta se cerró, el pelinegro se acercó a su futón. Lentamente retiró su katana de la cintura y la recargó contra la pared. Después se despojó del cinturón y del jaori, colocándolos cuidadosamente en el suelo. Sasuke se recostó en el futón, observando cómo los rayos del sol eran bloqueados por la cortina de la ventana. Poco a poco, sus ojos comenzaron a cerrarse mientras varios pensamientos danzaban en su mente. Después de algunos minutos, finalmente cayó preso del sueño. Un rayo de luz impactó directamente en sus ojos, cegándolo por unos segundos. Con su mano derecha, bloqueó momentáneamente la luz que le daba en la cara. Gradualmente, la intensidad de la luz comenzó a disminuir, permitiéndole al pelinegro retirar su mano. Frente a él se extendía un bosque, donde la iluminación era escasa, apenas pudiendo percibir lo que tenía a su alrededor en un radio de 5 metros. Sasuke se encontraba confundido, mirando a su alrededor sin reconocer el lugar. La memoria de ese sitio le resultaba difusa. De repente, un sonido captó su atención. Pasos resonaron a algunos metros de distancia. El pelinegro se giró rápidamente en la dirección del sonido. A cierta distancia, pudo distinguir una pequeña silueta parcialmente oculta detrás de un árbol. ¿Quién eres tú?, se escuchó la voz del pelinegro en un tono serio. La respuesta nunca llegó. Sasuke permaneció observando la silueta con precaución antes de dar un par de pasos hacia esa dirección. Una pequeña risa resonó antes de que el pelinegro viera cómo la silueta salía corriendo en dirección opuesta. Por instinto, el Uchiha se lanzó en esa dirección, pero casi al instante se percató de un problema. Sus piernas no respondían normalmente. Su velocidad era limitada. La frustración se apoderó de él al no poder utilizar su velocidad normal, pero eso no lo detuvo de seguir persiguiendo a la pequeña figura. Algunas carcajadas escapaban de ella mientras continuaba corriendo. Aunque la risa le resultaba familiar, por alguna razón no lograba recordar a quién pertenecía. Después de correr durante unos minutos, Sasuke divisó a lo lejos la salida del bosque. La luz en ese lugar era intensa, como si dentro del bosque fuera de noche en comparación. La diminuta silueta desapareció tan pronto como salió del bosque.
Al salir, Sasuke se encontró frente a lo que parecía ser una pequeña edificación. Justo al lado, otra edificación le resultaba extrañamente familiar, aunque no podía recordar por qué. El pelinegro exploró el área en busca de la silueta, pero no la encontró por ningún lado. Con una expresión de confusión, comenzó a caminar por la calle entre ambas edificaciones. Parecía estar en un pueblo abandonado. El ambiente se sentía tenso, y no había ninguna persona a la vista. De repente, las mismas pisadas resonaron a lo lejos, acompañadas por una risa infantil que llenó el lugar. Esto provocó que el pelinegro mirara confundido en todas direcciones. Finalmente, pudo visualizar la silueta en la esquina de una de las casas. Cuando Sasuke empezó a correr tras ella, la figura infantil se alejó velozmente. La persecución se desató por varias calles del pueblo. Sasuke solo lograba distinguir a una pequeña niña que llevaba un kimono blanco, su cabello ondeando mientras continuaba corriendo. Cuando el pelinegro creyó que la alcanzaría, la silueta dio vuelta en una esquina. Al dar la vuelta, observó que había desaparecido. Con confusión, comenzó a examinar los alrededores. Finalmente, detuvo su vista en el escaparate de una tienda, donde logró vislumbrar la figura infantil. Se aproximó rápidamente hasta la tienda. Cuando estuvo frente a ella, notó un letrero en la parte superior que lo dejó aturdido. Hashimoto. Era lo que se leía en el letrero. La vista del pelinegro no podía apartarse de ahí. No lograba entenderlo. ¿Qué hacía en ese lugar? La risa infantil volvió a resonar justo frente a él. Bajó la vista y ahí la vio. Una niña de apenas 1 metro de altura, con un kimono blanco y cabello castaño recogido hacia atrás. Su rostro parecía difuso, pero sin duda la niña le resultaba conocida. Justo cuando empezaba a reconocer su identidad, su visión se oscureció por completo. De un salto, el pelinegro despertó agitado, llevándose una mano al pecho. Su respiración estaba entrecortada mientras observaba su habitación de arriba a abajo. Fue entonces cuando se percató de que la luz que entraba por los bordes de la cortina tenía un tono naranja, indicando que faltaban alrededor de 2 horas para que oscureciera. Sasuke frotó sus ojos. He dormido más tiempo del que esperaba, pensó el pelinegro mientras se ponía de pie. Decidió darse un baño antes de bajar a la planta baja. La tranquilidad del lugar le resultaba extraña, sin rastro de Sayuri, Netsu o Hina. Explorando el lugar, escuchó sonidos provenientes del patio. Al abrir la puerta, vio a Hina sentada en un pequeño banco de madera, arrojando una rama al aire. La rama, al caer, fue detenida por Garuda, que a gran velocidad la sujetó con su pico, volteando la mirada hacia la castaña. Antes de que Sasuke pudiera decir algo, el ave soltó la rama antes de posarse en el hombro de Uchiha. Hina se giró para ver al pelinegro. Veo que ya despertaste. No creí que dormirías por tanto tiempo, comentó Hina antes de volver su atención al juego con la rama. Sasuke acarició con suavidad la cabeza de su halcón, mientras dirigía su mirada a Hina, aparentemente indiferente a su presencia. Aprovechando unos pasos, se colocó detrás de ella, pero antes de poder hablar, fue interrumpido. Oye, ¿crees que podrías hacerme un favor? Cuestionó la castaña, con un tono tímido. Sasuke mostró sorpresa por su actitud. ¿De qué se trata? Preguntó el pelinegro con profundo interés. Hina se giró para verlo a los ojos. ¿Podrías acompañarme al pueblo a comprar algunos Sakura Mochis? El tono suplicante y su expresión apagada desconcertaron a Sasuke. Es algo tarde, pero supongo que no habrá problema si nos llegamos a encontrar con algún demonio, indicó Sasuke, sujetando la empuñadura de su katana. La castaña, al escuchar eso, se puso de pie con una pequeña sonrisa en los labios, mientras movía su cabello con las manos. La pareja caminaba por una de las calles del pueblo. La luz del sol había desaparecido por completo, y las lámparas iluminaban parcialmente varias partes de las calles. Hina lucía un kimono rojo con estampados de flores blancas. Su cabello castaño estaba recogido para atrás, sujetado por un broche dorado. En sus manos llevaba una pequeña caja de madera con algunos Sakura Mochis. A su costado, Sasuke vestía su traje negro de cazador con el jaori por encima. Sostenía una pequeña caja con camarones y arroz. Parece que Sayuri y Netsu están más afectados de lo que imaginaba, comentó Sasuke antes de llevarse otro camarón a la boca. Hina sonrió amargamente. La muerte de Shion fue un golpe duro para todos, especialmente para ella. Parece que de alguna manera ella lo veía como una especie de hermano mayor, explicó la castaña con pesar en sus palabras.
Con delicadeza, tomó otro dulce y lo llevó hasta su boca. Sasuke miró a la castaña de reojo. «¿Hermano mayor?», murmuró para sí mismo mientras observaba hacia la nada. La actitud de Sasuke no pasó desapercibida para Hina, quien dejó su dulce por unos momentos. Al menos eso es lo que he podido percibir de su parte. Después de que te fuiste a dormir, solo bajó para comer algo y volvió a encerrarse en su habitación, dijo Hina con pesar, recordando la expresión decaída de la rubia en la cocina ese día. Al escuchar eso, Sasuke no pudo evitar sentirse mal por Sayuri. Aunque había hablado con ella recientemente, comprender y superar la pérdida no es algo que ocurra fácilmente. Perder a un ser querido deja huella para siempre, y eso era algo que el pelinegro sabía muy bien. La pareja continuó su caminata. Durante el trayecto, Sasuke terminó su comida, mientras que Hina le ofreció el último Sakura Mochi. Por supuesto, el pelinegro aceptó. Después de unos minutos, la pareja se deshizo de los desechos y continuó caminando hasta detenerse en un establecimiento bastante particular. El letrero iluminado con un par de lámparas a cada lado lo volvía bastante llamativo. Sasuke se quedó observando el letrero por unos segundos con una expresión dubitativa. El pelinegro observaba la habitación con especial atención. Frente a él se encontraba Hina, sentada sobre el gran futón. La castaña parecía algo aturdida, contemplando el techo mientras permanecía en su lugar. ¿Estás segura de que quieres quedarte aquí? Creo que podríamos haber vuelto al escondite, indicó el pelinegro mientras tomaba asiento junto a la castaña después de haber dejado su katana recargada en una de las paredes. Estoy bien con esto. Para serte sincera, necesitaba alejarme un poco de ese lugar, replicó Hina antes de voltear a ver a Lucia. Casi de inmediato, su expresión se volvió algo triste. La castaña no pudo evitar bajar su mirada al suelo mientras acariciaba su brazo con nerviosismo. Sasuke, al darse cuenta de eso, estaba por preguntarle algo, pero fue interrumpido. ¿Y qué tal estuvo? Esa pregunta de parte de la castaña dejó algo desconcertado a Lucia, quien la observó con evidente confusión. ¿Cómo te fue con ella?, Hina añadió, provocando que el pelinegro entendiera por completo a lo que se refería. Sasuke reflexionó sobre la respuesta por unos segundos, mientras la castaña lo miraba de reojo. No fue exactamente lo que esperaba. Fue algo incómodo para mí volver a verla de esa manera, explicó Sasuke, llamando la atención de la castaña. Ella estaba algo diferente. La noté mucho más delgada y bastante decaída. Ese último comentario iba acompañado de una expresión algo abatida. Sabía que mi partida podría haberla afectado, pero jamás creí que lo haría de tal manera, añadió Sasuke, recordando la apariencia bastante apagada de Shinobu cuando la vio el día anterior. Hina permaneció callada por unos segundos antes de voltear a ver al pelinegro. Comprendo. Jamás creí que Shinobu se encontraría en ese estado, dijo la castaña, lamentándose genuinamente por la pilar. La mirada de la chica nuevamente se desvió con nerviosismo. ¿Y hablaste con ella sobre eso?, preguntó Hina con un tono de voz algo tembloroso. El pelinegro entendió al instante a lo que se refería. Desde aquella vez que le platicó a la castaña sobre lo acontecido con Shinobu, el pelinegro notó cierto cambio en su amiga. Ella se mostraba mucho más atenta que de costumbre, su actitud se hizo mucho más amable de lo normal. Traté el tema de manera directa con ella. Pero no estoy seguro de haberme expresado de la mejor manera posible, explicó el pelinegro con un tono de voz algo afligido. Shinobu es alguien importante para mí, pero nunca la he visto de esa manera. Siempre he sentido un vínculo bastante especial. Es como si fuera una hermana para mí, añadió el pelinegro mientras miraba al techo con cierta incertidumbre con cada palabra que salía de su boca. ¿Una hermana? ¿Así es como te sientes con ella?, cuestionó la castaña más para sí misma mientras observaba a Lucia meditar. Sasuke se mostraba algo confundido. Cuando dirigió su mirada a la castaña, se detuvo al ver sus ojos que lo observaban con detalle. Cuando ella me besó no recuerdo haber sentido esa sensación. El pelinegro se detuvo un momento mientras miraba su mano derecha. Hina se quedó expectante de lo que hacía el pelinegro. Después de unos segundos, Sasuke volvió a mirarla. Esa clase de sensación solo la sentí cuando te besé a ti. Sentía como algo recorría mi cuerpo, una especie de destello que pasaba por mi cabeza hasta llegar a mis pies. Ese comentario del pelinegro provocó que la castaña sonriera con cierta timidez en su mirada. Una pequeña risa escapó de sus labios. Por unos segundos, el pelinegro sintió como si todo se hubiese detenido.
En su mente, la imagen de aquella niña que perseguía en sus sueños se manifestó otra vez. Esta vez era capaz de verla con claridad, sus ojos cafés que brillaban con alegría lo observaban. En ese momento supo que aquella niña que estuvo persiguiendo estaba justo frente a él en esa habitación. Sasuke observaba a la castaña con cierta duda en su rostro. Hina lo observó por unos segundos. Desde el día que me contaste que ella te besó, algo dentro de mí comenzó a arder con fuerza. He querido tener una relación contigo desde hace tiempo, pero en ese momento no sabía qué hacer, comentó la castaña con bastante confusión en su voz. Sentía como si me estuvieran quitando una parte de mí, no quería perderte, pero tampoco sabía cómo afrontar la situación. Las manos de la castaña comenzaron a temblar mientras algunas lágrimas amenazaban con salir. Quería saber si sentías lo mismo por mí. Y aunque nos besamos en aquella ocasión, no pude evitar sentirme incómoda cuando fuiste a verla. El rostro de Hina se contrajo mientras algunas lágrimas caían por sus mejillas. Sasuke, observando la escena, se acercó lentamente a ella. Con una de sus manos, sujetó su rostro para que lo mirase. El pelinegro limpió suavemente algunas lágrimas con su dedo. Antes dudaba de lo que sentía. Pero ahora soy capaz de verlo claramente sin cuestionármelo en lo absoluto. Ella siempre será mi amiga, y la quiero como a una hermana, pero tú eres diferente, quiero estar contigo, y no tengo ninguna duda de eso. Con esas palabras, la castaña no pudo evitar sonreír de alegría. Sus ojos miraban al pelinegro con especial alegría. Sin perder el tiempo, sus labios hicieron contacto con los de él. Sasuke casi de inmediato sujetó a Hina de la cintura mientras correspondía al gesto. Después de un minuto, la pareja se separó un poco mientras se observaban mutuamente para ver la reacción del otro. Un tinte rojo estaba presente en las mejillas de la castaña. He esperado esto durante mucho tiempo, quiero estar contigo. Quiero sentirte cerca de mí, quiero sentir cómo tus manos se deslizan por mi cuerpo. El rostro de Hina se mostraba bastante sonrojado mientras miraba al pelinegro con una expresión llena de vitalidad. Nuevamente, la pareja comenzaría a besarse mientras la castaña se sentaba sobre las piernas del pelinegro. Sus manos paseaban delicadamente por su espalda mientras se olvidaban por completo del exterior, y la noche aún era joven para la pareja. Fin del capítulo. Espero que el vídeo te haya gustado. Si ese fue el caso, me gustaría que dejaras tu me gusta, que eso me ayudaría como un apoyo para continuar. Nos vemos hasta el siguiente vídeo.